Buenos días. Desde hace varias clases estamos estudiando la unidad de aprendizaje, teorías de inflación y políticas de estabilización. Y hemos estudiado varias cuestiones. ¿Ya? Ustedes revisen lo que hemos estudiado anteriormente. Estamos estudiando ahora la evolución de la curva de Phillips. ¿Ya? Vamos a estudiar entonces la evolución de la curva de Phillips desde sus orígenes. Es decir, desde 1958 hasta la actualidad. Vamos a estudiar la curva de Phillips desde sus orígenes y sus implicancias de política económica. Vamos a ver que si existe curva de Phillips, la política económica es efectiva. Vamos a ver, bueno, en general, existe curva de Phillips gráficamente cuando la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Eso es equivalente a que la oferta agregada a corto plazo tenga pendiente positivo. Y si la oferta agregada tiene pendiente positiva, cualquier política económica expansiva o contractiva es efectiva. Entonces, si lo que hace el gobierno, el Estado tiene efectos, entonces que el gobierno implemente políticas económicas activas. Si la economía está en auge, políticas económicas contractivas para controlar la inflación. Si la economía está en recesión, política económica expansiva, porque el problema es el desempleo. ¿Ya? Entonces, si existe curva de Phillips, ¿ya? Y vamos a ver que a corto plazo, si existe curva de Phillips, gráficamente significa que la curva de Phillips, vamos a ver enseguida, tiene pendiente negativo, ¿ya? A corto plazo. A largo plazo, vamos a ver después, que la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Y eso es equivalente en términos del modelo de la oferta agregada, que a largo plazo la oferta agregada es totalmente vertical en la producción de pleno empleo. Entonces, de tal manera que cualquier política económica expansiva o contractiva, lo único que va a generar va a ser inflación o deflación. Y como lo que hace el gobierno no tiene efecto, la política económica óptima es que no haga nada. Dejar pasar, dejar hacer. Lo que dicen los clásicos, los liberales, los neoliberales, los economistas de los ciclos económicos reales, ¿no? En general, todos los economistas de la ortodoxia, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, empezamos a ver la curva de Phillips desde 1958 y sus implicancias, reitero, de política económica. Si la política es efectiva o es inefectiva, ¿ya? Muy bien. Entonces, Arthur W. Phillips, por lo que hemos como subtítulo, curva de Phillips. Curva de Phillips. Phillips, 1958. Arthur W. Phillips fue un economista británico que trabajaba en el Banco de Inglaterra. ¿Ya? Arthur W. Phillips lo que hizo fue recopilar datos de tasa de variación de salarios monetarios y tasa de desempleo para un ciclo, para el Reino Unido. Hizo el gráfico y encontró que entre ambas variables había relación inversa. ¿Ya? Es decir, que cuando la economía británica tenía bajas tasas de desempleo, tenía elevados salarios. En los años en que el británico tenía elevadas tasas de desempleo, tenía bajos salarios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que encontró. Entonces, el trabajo de Phillips, 58, fue un trabajo enteramente empírico, con datos, pero no supo justificar por qué la curva de Phillips tenía pendiente negativo. ¿Ya? Entonces, la curva de Phillips original de 1958 es la relación entre la tasa de variación de los salarios monetarios nominales, la tasa de variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa
de desempleo. ¿Ya? La tasa, según la curva de Phillips de 1958, la curva de Phillips de 1958 es la relación entre la tasa de variación de los salarios monetarios, de doble punto, que depende negativamente de la tasa de desempleo. Es decir, a ver, voy a explicar, y esto, siguiendo la numeración del texto, esto es la ecuación número 3. Entonces, la tasa de variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Es decir, cuando la economía británica tenía bajas tasas de desempleo, si tiene bajas tasas de desempleo, ¿qué significa? Significa que la demanda de trabajo de las empresas es mayor a la oferta de trabajo, de los trabajadores. La demanda es mayor que la oferta. Si disminuye la tasa de desempleo, significa que que casi todos los trabajadores tienen empleo. Como casi todos los trabajadores tienen empleo, cada vez hay menos trabajadores que no tienen empleo. Los empresarios se están peleando por querer contratar un trabajador más. ¿Por qué? Porque están aumentando sus beneficios. Y en esa una de querer contratar un trabajador más, ofrecen mayores salarios. Entonces, una economía con bajas tasas de desempleo tiene elevados salarios. ¿Sí? Elevados salarios. En cambio, si la economía tiene elevadas tasas de desempleo, en este caso la oferta de trabajo de los trabajadores es mayor a la demanda de trabajo de las empresas. En este caso, ¿qué ocurre con los salarios? ¿Suben o bajan? Los salarios van a disminuir. Eso está diciendo. Entonces, la tasa de variación de los salarios monetarios. Entonces, cuando hay baja tasa de desempleo, suben los salarios. Cuando tenemos elevadas tasas de desempleo, los salarios bajan. La tasa de variación de los salarios monetarios depende negativamente, inversamente, de la tasa de desempleo. ¿Sí? Reitero, el trabajo de Phillips es que era un trabajo enteramente empírico. Reunió datos y los datos le gustaron mucho. Reunió datos, les decía, ¿no? A ver, el problema, a ver, entonces, les decía, Phillips recopiló datos de variación de salarios monetarios y tasas de desempleo, datos de ambas variables, de un siglo del Reino Unido. Hizo su gráfico con los datos del Reino Unido y encontró que entre la tasa de variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo había una relación inversa. Esta es la curva de Phillips de 1958. La curva de Phillips 1958. Entonces, el trabajo de Phillips fue un trabajo enteramente empírico, con datos, pero no supo justificar por qué la curva de Phillips tenía pendiente negativa. ¿Ya? Tenía pendiente negativa. 2 años después, otro economista británico, Richard Nipsey, va a dar la fundamentación teórica de por qué la curva de Phillips tenía pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, esto hizo Phillips para el Reino Unido. Reunió datos de estas dos variables para un siglo para el Reino Unido, hizo su gráfico y le dio una curva, había una curva decreciente y convexa entre estas dos variables. El mismo trabajo lo hicieron para Estados Unidos, Robert Solow y Paul Samuelson, para la economía estadounidense, de 1900 a 1960. Igualmente, encontraron una curva
decreciente y convexa. ¿Qué significa que exista curva de Phillips? Significa que es posible intercambiar trade-off, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevados salarios. ¿Ya? Elevados salarios. Una economía en la cual si está disminuyendo la tasa de desempleo, es una economía en auge. En auge, los salarios suben. En auge, trabajadores pidan nomás incremento salarial, se les va a conceder. Pero en recesión es una pésima idea pedir incremento salarial. Si está aumentando la tasa de empleo, significa que muchos trabajadores no tienen empleo. Los trabajadores están peleando por conseguir trabajo. Y por conseguir trabajo, están dispuestos a recibir menor salario. Entonces, no es una buena idea pedir incremento salarial cuando la economía está en recesión. Ahí van a ser vilmente despedidos, ¿no? ¿Por qué les van a incrementar el salario si detrás de ustedes hay más trabajadores que por conseguir trabajo están dispuestos a recibir menor salario? ¿Sí? Muy bien, eso es. ¿Ya? Entonces, el problema de esto era que el trabajo de Phillips era un trabajo enteramente empírico. No supo justificar por qué la curva tenía pendiente negativa. ¿Ya? 2 años después, otro economista, Richard Lipsey, va a dar la fundamentación teórica. Entonces vamos a explicar ahora la curva de Phillips. La curva de Phillips. De Richard Lipsey. Richard Lipsey, 1960. Y Richard Lipsey provee la fundamentación, la justificación, la fundamentación teórica de la curva de Phillips. A ver, vamos primero a la intuición. ¿Ya? Primero vamos a la intuición, después a la parte de matemática. ¿Ya? Si una economía tiene bajas tasas de desempleo, los salarios suben. ¿Sí? Si una economía tiene bajas tasas de desempleo, los salarios suben. Y si los salarios suben, aumentan los costos de producción de las empresas. A las empresas les cuesta producir más. Y como les cuesta producir más, ¿qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. Entonces, esta es la curva de Phillips original, que es menos conocida, porque es la relación entre el doble punto y tasa de desempleo. La curva de Phillips más conocida es como la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Pero ¿cómo pasamos de variación de los salarios a variación de los precios? La intuición es la siguiente. Si la economía tiene bajas tasas de desempleo, suben los salarios. Suben los salarios, incrementan los costos de producción de las empresas. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. Entonces, el incremento, la variación de los salarios, finalmente se traduce en variación de los precios, matemáticamente. Y la variación de los precios, ¿cómo se llama económicamente? Tasa de inflación. Esa es la parte intuitiva. Ahora hagámoslo matemáticamente. ¿Ya? Curva de Phillips, de 1960, Lipsey da la fundamentación teórica, es decir, por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. ¿Ya? Muy bien. Para ello, Richard Lipsey va a partir de lo siguiente. ¿Ya? La variación de los salarios monetarios, depende positivamente, la variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. ¿Ya? La tasa de variación de salarios monetarios depende, esto es mayor que 100. A ver, y acá estamos aplicando lo del Leon Walras. Entonces,
exceso de demanda de trabajo. Es demanda de trabajo menos oferta de trabajo entre demanda de trabajo. Si existe exceso de demanda de trabajo, significa que la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo. Y los salarios suben, ¿sí? Claro. Si existe exceso de demanda de trabajo, significa que la demanda de trabajo es mayor que la oferta de trabajo. Entonces los salarios van a subir. Es lo que nos está diciendo. La tasa de variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. ¿Sí? La tasa de variación de los salarios monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Pero la variable exceso de demanda de trabajo no es observable. No hay datos sobre exceso de demanda de trabajo. Lo que sí es observable y que puede reemplazar este término es la tasa de desempleo. Sobre tasa de desempleo, sí hay datos. Entonces, a ver, la tasa de variación de los monetarios depende positivamente del exceso de demanda de trabajo. Si hay exceso de demanda de trabajo, los salarios suben. Pero el exceso de demanda de trabajo no es observable. No hay datos sobre esto. Entonces vamos a reemplazar esta variable que no es observable por una variable que sí es observable. Y esa variable que es observable es la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, entonces, reemplazando esto, ¿qué vamos a tener? La tasa de variación de los salarios monetarios va a ser igual, de todo esto esto va a ser H1, ¿no? Esto es todo H1. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Nos está diciendo que la tasa de variación de los salarios monetarios depende de la tasa de desempleo. Bueno, hasta esa parte no hay nada novedoso, ¿no? Que la tasa de variación salarial depende negativamente de la tasa de desempleo. H' es menor que 100. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a pasar? Voy a colocar como pregunta, ¿cómo pasamos de variación de los salarios a variación en los precios? ¿Ya? ¿Cómo pasamos? Bueno, la intuición, ya saben, la intuición es que cuando cuando existe exceso, cuando disminuye la tasa de desempleo, la demanda es mayor que la oferta, los salarios suben. Y si los salarios suben, aumentan los costos de producción. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. Entonces, la variación de los salarios es variación en los precios. Esa es la intuición. Esa es la intuición. ¿Sí? A ver, anotaré, a ver. Bueno, teóricamente, teórico, si disminuye la tasa de desempleo, a ver, ya saben, la demanda es mayor que la oferta, eso hace que los salarios suban. Los salarios suben, ¿no? Y si los salarios, bueno, escribir, y si los salarios suben, aumentan los costos de producción. A las empresas les cuesta producir más porque tienen que pagar mayores salarios. Y si suben los salarios, aumentan los precios. ¿Sí? Esa es la parte teórica. Ahora, la parte matemática. ¿Sí? Esto es teóricamente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos? No estoy compartiendo pantalla.
Ya, entonces, eso, ya, teóricamente es eso, ya. Ahora, matemáticamente, tenemos que demostrar lo mismo matemáticamente, ya. Para ello, vamos a recordar, eh, a ver, ¿cómo deciden? A ver, hemos estudiado esto en oferta agregada keynesiana. ¿Cómo deciden las empresas cuántos trabajadores van a emplear? Resolviendo el problema de la empresa. ¿Cuál es el problema de la empresa? Maximizar el beneficio sujeto a la función de producción. Resolviendo ese problema, hemos obtenido la condición óptima de contratación de mano de obra. ¿Cuál es esa condición? A ver, las empresas deciden varias cosas. Una de las cuestiones que deciden es cuántos trabajadores van a contratar. ¿Cómo deciden cuántos trabajadores van a contratar? Resolviendo su problema. ¿Cuál es el problema de la empresa? Maximizar beneficios, pi, sujeto a la función de producción. ¿Sí? Resolviendo ese problema, a ver, recordemos, lo más acá. Recordemos acá. A ver, recordemos, recordemos que resolviendo el problema de la empresa, resolviendo el problema de la empresa, ¿y cuál es el problema de la empresa? Maximizar beneficios sujeto a la función de producción. Resolviendo este problema, lo hemos hecho en la clase, hemos llegado a ver, 3 puntos, hemos llegado a establecer qué cosa, que el salario nominal es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. A ver, o alternativamente, que la productividad marginal del trabajo es igual al salario, o sea, ¿sí? Resolviendo el problema de la empresa, maximizando el beneficio sujeto a la función de producción, hemos llegado a esta condición. Y esta condición es la condición óptima. Esta es la condición óptima de contratación de mano de obra. Condición óptima de contratación de mano de obra. ¿Y quiénes contratan mano de obra? Trabajadores. Las empresas. ¿Ya? Entonces, esta condición lo hemos obtenido así. Resolviendo el problema de la empresa, maximizando el beneficio, sujeto a la función de producción. Hemos hecho eso, la clase está, se dicen ustedes, cuadros. ¿Ya? Por eso van a hacer un trabajo, porque es nuestro, para que sigan. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos a partir de acá. Vamos a partir de acá. ¿Ya? Recordando la condición óptima de contratación de mano de obra de las empresas, que es el criterio como deciden cuántos trabajadores van a contratar. Ahora, a ver, lo que queremos es llegar de variación de los salarios a variación de los precios. La parte teórica es esta. Ahora matemáticamente vamos a hacer. Para ello, a ver, escuchen esto, vamos a derivar con respecto al tiempo y vamos a aplicar logaritmos. ¿Ya? Vamos a, vamos a, reitero, vamos a derivar con respecto al tiempo y vamos a aplicar logaritmos. ¿Ya? Entonces voy a anotar eso. Aplicando, derivando, derivando, derivando
con respecto al tiempo, derivando con respecto al tiempo, y aplicando logaritmos, vamos a esto. Acá. Esto es, a ver, primero, vamos a derivar salario nominal con respecto al tiempo. Tau, ¿ya? Dividido entre W. ¿Y cómo se llama esto? La derivada del salario con respecto al tiempo entre W es la tasa de variación de los salarios monetarios. La tasa de variación monetarios. Es igual a ¿qué? La derivada de un producto, de una multiplicación, es igual a la suma. ¿Sí? Entonces, derivada de un producto es igual a la suma. Entonces va a ser, nuevamente, derivada del nivel general de precios P con respecto al tiempo, tau, divide entre P. Derivada de un producto más la derivada de la productividad marginal del trabajo con respecto al tiempo tau, dividida entre la productividad marginal del trabajo. Ahora, la derivada del nivel general de precios con respecto al tiempo entre P, ¿cómo se llama eso? Tasa de variación de los precios, matemáticamente. Y la tasa de variación de los precios es la tasa de inflación. Esto va a ser lo mismo, la tasa de variación de la productividad marginal del trabajo. Ahora, para ganar en intuición, permítanme recordar lo siguiente. A ver, esto es en tiempo continuo. ¿Y cómo sabemos que es en tiempo continuo? Porque vamos a tener funciones, ecuaciones. Por ejemplo, si en microeconomía ustedes tienen el ingreso total y derivan el ingreso total con respecto a la cantidad, ¿qué van a tener? El ingreso marginal, ¿sí o no? Van a tener eso. Si derivan eso total con la cantidad, van a tener el ingreso marginal. Y el ingreso marginal se va a decir en cuánto varía el ingreso total debido a una variación en la cantidad. ¿Sí? Ahora, esto puede que sea en tiempo continuo, porque en realidad van a tener una función, una ecuación, y la van a derivar en una... O pueden, si tienen eso en tiempo continuo. A ver, para ganar en intuición, entonces esto es tasa de variación de los precios en tiempo continuo, derivadas. En tiempo discreto, para ganar en intuición, supongamos lo siguiente. Voy a borrar. Supongamos que el nivel general de precios de hoy es 150. Que el nivel general de precios del periodo anterior, PT-1, era 100. ¿En cuánto han subido los precios? ¿En cuánto han variado los precios? 50. ¿Sí? El precio de hoy es 150, el precio anterior era 100. ¿En cuánto han variado los precios? En 50. ¿Eso qué cosa es? Eso es la tasa de variación. Es lo mismo, pero tasa de variación en tiempo discreto. Tasa de variación en tiempo derivadas, ¿no? Va a ser tasa de variación del nivel general de precio. Va a ser el precio de hoy menos los precios del periodo anterior, PT-1, dividida entre los precios del periodo anterior. ¿Sí? Separando valores. ¿Precio de hoy cuánto es? 150. ¿Cuánto fue del periodo anterior? 100. ¿Divide entre cuánto? Entre 100. ¿Cuánto es esto? 0,50. Es decir, ¿en cuánto han variado los precios? En 50%. Claro, pues, si el precio era 100 antes y ahora es 150, el precio ha aumentado en 50 por 100. Entonces, es lo mismo, variación, pero el tiempo discreto y es el tiempo continuo. Ahora, ¿cómo van a saber que es el tiempo discreto? Cuando tengan tabla con datos de precios. Digamos, si tenemos precio acá, precio 100, ahora y después el siguiente 150, ¿en cuánto han variado los precios? En 50.
Pero si tenemos tabla, va a ser el tiempo, eso es el tiempo discreto. En tiempo discreto. Y si tenemos una función, una ecuación, va a ser en tiempo continuo. ¿Ya? Muy bien. Eso. ¿Ya? Ahora, sigamos. Para simplificar, vamos a suponer que la tasa de variación de la productividad marginal, vamos a ver, suponiendo, vamos a suponer, suponiendo, a ver, voy a colocar acá, voy a seguir acá, ¿no? Suponiendo que la tasa de variación de la productividad marginal de trabajo es igual a cero, entonces esto va a ser igual a cero, ¿sí? Va a desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la tasa de variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de inflación, lo que queremos demostrar, ¿sí? ¿Sí? La tasa de variación de los monetarios es igual a la tasa de inflación. Sí. ¿Cómo se demuestra esto? La tasa de variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de inflación. Entonces, eso es lo que hace el IPSEI. Entonces, volvamos a escribir la ecuación del IPSEI. A ver, ¿alguna consulta, duda en esta parte? Ya. Entonces, a ver, ya. Ya, entonces, bueno, la curva de Phillips de 1958, bueno, a ver, voy a escribir acá para seguir lo que estamos haciendo. Voy a ver, la curva de Phillips la original, Phillips 1958, era que la tasa de variación de los salarios monetarios depende inversamente, negativamente, de la tasa de crecimiento. Esto les decía en la ecuación número 3. Bueno, la curva, ahora sí, con base a este desarrollo que hemos hecho anteriormente, allá, en otro lado, podemos escribir ahora de la manera más compacta la curva de Phillips de 1900. A ver, el problema de esto es que no supo justificar Phillips porque la curva tenía pendiente negativo. La curva de Phillips de 1960 corresponde a Richard Lipsey, quien da la implementación teórica de la curva de Phillips. La tasa de variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de inflación. Eso hemos visto, ¿no? Y hemos hecho esto otro lado. Este, que la tasa de variación de los salarios monetarios es igual a la tasa de inflación. Entonces reemplazamos eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tasa de variación monetaria es tasa de inflación. La tasa de inflación depende inversamente, negativamente, de la tasa de desempleo.
Y esa es la ecuación número 4. La versión más conocida de la curva de Phillips. Esa es la que todo el mundo conoce, pero la original es la de así. ¿Ya? Muy bien. H2. Ya. Ahora, en 1968, dos economistas estadounidenses, de manera separada, Milton Friedman y Edmund Phelps, estudian la curva de Phillips de 1958 y de 1960 en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? En un entorno de expectativas adaptativas. Pero antes, a ver, hay que tener en cuenta, hay que tener en mente lo siguiente, ¿ya? Hay que tener en cuenta en mente lo siguiente. Eh, estudiar la evolución de la curva de Phillips es estudiar esto. En la clase, justamente en la clase anterior, la semana pasada vimos. A ver, evolución de la curva de Phillips. Hemos estudiado nosotros cuáles son las causas de la inflación, ¿no? ¿Por qué son los precios? Debido a la demanda, debido a la oferta, debido a las expectativas y debido al conflicto. Entonces, la tasa de inflación pi, hasta ahora, ¿qué estamos diciendo? Que la tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Entonces, hemos estado estudiando derivado la primera causa de la inflación. Entonces, la inflación depende, uno, de la inflación de demanda. Esto es la inflación de demanda. Inflación de demanda. Si ustedes hubieran estudiado economía hasta 1973 y les hubieran preguntado por qué suben los precios, ¿cuál hubiera su respuesta? A demanda. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la otra causa de la inflación. ¿Cuál es la otra causa por la cual suben los precios? Debido a las expectativas. Entonces, la otra causa es, ¿por qué suben los precios? Debido a las expectativas. El solo hecho de esperar inflación genera inflación. Vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. ¿Sí? Y les decía por eso, en 1968, dos economistas estadounidenses, Milton Friedman y Edmund Phelps, van a estudiar la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas. Hay dos maneras de formar expectativas. De manera adaptativa, mirando al pasado, o de manera racional. Previsión del futuro en función a lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener entonces la curva de Phillips ampliada. Vamos a tener la curva de Phillips ampliada con expectativas adaptativas. Curva de Phillips. Curva de Phillips ampliada o extendida con expectativas adaptativas. ¿Y quiénes hacen esto? Friedman, bueno, de manera separada, ¿no? Friedman, 1968, y por otra parte, Edmund Phelps, en 1968 también, ¿ya?
Es más, hay un artículo donde incluso el trabajo de Phelps es un año más antes, ¿no? Pero la diferencia es que la Milton Friedman era conocido, era profesor de Chicago. La Universidad de Chicago es la universidad que tiene más premios Nobel en economía, ¿no? Y bueno, Edmund Phelps recibió el premio Nobel de Economía en el 2006. Milton Friedman recibió el premio Nobel de Economía 40 años antes, ¿no? Por lo mismo, pero 40 años más antes. Y así hay varios modelos en economía que han sido desarrollados por dos economistas, pero uno más conocido que tenemos conocido. Por ejemplo, vamos a estudiar el modelo de crecimiento económico neoclásico, que fue desarrollado por Robert Solow, muy conocido, profesor del MIT, y por otro economista australiano, Trevor Swan, pero era menos conocido, pero de manera separada. Por eso, en realidad, en honor a la verdad y reconociendo el mérito de ambos, el modelo neoclásico se llama modelo neoclásico Solow-Swan. Solow-Swan, ¿no? Para reconocer el mérito de ambos. Claro, uno es más conocido. Y hay así varias cuestiones en economía que han sido fruto del desarrollo de dos o más economistas, pero uno es más así. ¿Ya? Entonces, Friedman y Phelps estudian la curva de Phillips de un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? A ver, para derivar a eso, para llegar a eso, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, vamos a partir recordando lo siguiente. A ver, primero, es por construcción acá, no hay nada de memoria, razonando. ¿A cambio de qué trabajan los trabajadores? De salario. Los trabajadores trabajan a cambio de salario, por salario, ¿sí? Pero el salario de los trabajadores depende de la evolución de los precios, ¿sí o no? Al trabajador friedmaniano le interesa el salario real, el salario dividido entre los precios, es decir, el salario real. Al trabajador friedmaniano le interesa cuántos bienes y servicios puede comprar con su salario. No tanto la cantidad de dinero, porque puedes recibir mucho dinero, si la tasa de inflación es elevada, va a poder comprar muy pocos bienes y servicios. Como ocurrió en la boliviana, en el periodo de hiperinflación de Bolivia en el 85, cuando la inflación llegó casi al 23.500%. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos escribiendo eso. Entonces, al trabajador le interesa el salario, ¿ah? Pero ese salario está afectada por la evolución de los precios. Los trabajadores es el salario real, ¿sí? Le interesa el salario. Ahora, va a ser tasa de variación del salario real, tasa de variación de los precios, ¿sí? Ahora, la derivada de un cociente de una división, ¿a qué es igual? A la de esta, ¿no? Entonces, esto va a ser W punto menos tasa de inflación, ¿sí? Ahora, nosotros ya sabemos de antes, sabemos que este término W entre P, ¿cómo se llama? La tasa de variación de los salarios, ¿de qué depende? Depende de la tasa de desempleo. Esto es H1, ¿no? ¿Ya? Vamos a suponiendo, esto debe escribir con negro, ¿no? Pero a ver, color negro, suponiendo, vamos a suponer que la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. ¿Ya? Entonces voy a tener acá tasa de variación de los tratados monetarios menos pero es igual que cosa, tasa de inflación esperada.
¿Sí? Y de hecho, voy a despejar ya. A ver. Igual, escribe. Acá, esto es. Esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Igual a qué cosa? H, ¿no? ¿Sí? Ahora, despejamos tasa de variación de los saldos monetarios. Despejamos la tasa de variación de los saldos monetarios. ¿A qué va a ser igual? Esto va a cambiar, el lado va a cambiar de signo. Esto ya está positivo en el lado derecho. Sí, como tenemos un signo. Y HU es menor que, H' es menor que 0. Y esa es la ecuación número 5. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Y además, una cosa más. La tasa de variación del saldo monetario es igual a la tasa de inflación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esto es. Acá sabemos eso. La tasa de variación de saldos monetarios es igual a la tasa de inflación. Ya lo hemos demostrado antes. ¿Sí? Allá, en esta. Bueno, voy a mostrar más por un minuto. No sé si se ve mucho. Acá está. Hemos demostrado que la tasa de variación del salario monetario es igual a la tasa de inflación. ¿Sí? Ya, entonces, tasa de variación del saldo monetario es la tasa de inflación. Entonces, esto. Y es la ecuación número 6. ¿Ya? La ecuación número 6 es lo que se denomina curva de Phillips. Fíjense, es la curva de Phillips ampliada, extendida con expectativas. ¿Cuál es el término nuevo en la ecuación 5 y 6? Esta parte. Expectativas. Entonces tenemos la segunda causa de la inflación. Inflación esperada. ¿Por qué suben los precios? Porque la esperamos. El solo hecho de esperar inflación genera inflación. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice, nos dice que la inflación P punto, depende negativamente de la tasa de desempleo y positivamente, sino positivo, de la inflación que es P. El solo hecho de esperar inflación genera inflación. ¿Sí? Curva de Phillips ampliada, extendida con expectativas adaptativas. ¿Por qué? Expectativas adaptativas significa que vamos a decir que la tasa de inflación esperada es igual a la inflación del periodo anterior. ¿Cómo predecimos el futuro? Solamente mirando el pasado. Mañana voy a venir abrigado porque hoy hizo frío, ¿no? O ustedes van a venir con paraguas porque anoche llovió. Nos está prediciendo el futuro mirando solamente el pasado. ¿Eso qué implica? Si los agentes económicos son expectativas adaptativas, que predicen el futuro solamente mirando el pasado, pueden equivocarse de manera sistemática. Y lo peor es que no van a aprender de sus errores. Y eso justamente va a ser la crítica que le va a hacer Robert Lucas a su maestro Friedman. Y por eso Robert Lucas va a utilizar expectativas racionales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según Milton Friedman y Edmund Phelps 68, a corto plazo,
sí existe curva de Phillips. A corto plazo, sí existe curva de Phillips. Es decir, a corto plazo es posible intercambiar. A corto plazo existe curva de Phillips. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Existe curva de Phillips. ¿Qué significa que exista curva de Phillips? Significa que la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Esta es la curva de Phillips. De corto plazo. Tiene pendiente negativa. ¿Eso qué significa? Significa que es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Y por tanto, la oferta agregada a corto plazo tiene pendiente positiva. Y la política económica es efectiva. ¿Sí? Muy bien. A corto plazo. ¿Ya? En tanto que la tasa de inflación efectiva sea diferente de la inflación esperada. Y según Milton Friedman, ¿por qué? Porque los trabajadores, a ver, pregunta por 3 puntos. ¿Por qué? Hemos estudiado ya modelos de oferta agregada. ¿Por qué la tasa de inflación efectiva es diferente a la tasa de inflación esperada según Friedman? ¿Por qué? Por Porque los trabajadores, ¿cómo se llama el modelo de Milton Friedman de oferta agregada? La excepción de los trabajadores. ¿Por qué la tasa de inflación efectiva es diferente? Los trabajadores forman erróneamente sus percepciones, confunden variación de los estándares nominales con variaciones estándares reales. ¿Sí? Pero eso ocurre a corto plazo. ¿Ya? Entonces, a corto plazo, en tanto que los trabajadores formen erróneamente sus percepciones, esto es igual a diferente. Esto. La prueba de vista independiente negativa. A largo plazo, las expectativas se cumplen. La tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. Entonces, vamos a dar ese término. ¿Qué va a quedar? H. Entonces, a largo plazo, la curva de Phillips se torna. A ver, esta curva que tiene pendiente negativa es la curva de Phillips de corto plazo. Curva de Phillips de corto plazo. ¿Ya? Tiene pendiente negativo. A largo plazo, a ver, no se va a ver mucho con la grabación, lo voy a hacer un poco más fuerte. Esto. La curva de Phillips, totalmente vertical, es la curva de Phillips de largo plazo. A largo plazo. Totalmente vertical en U-basa. ¿Y U-basa cómo se denomina? Tasa natural de paro. U-basa es la tasa natural de paro. ¿Qué es la tasa natural de paro? Aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. U-basa para inflación de 0%. U-basa para inflación del 23%. La tasa de desempleo es la misma para cualquier tasa de inflación. ¿Ya? Y si la curva de Phillips, a ver, no está. Si la curva de Phillips a largo plazo es totalmente vertical, eso significa ¿qué cosa? Que la oferta agregada a largo plazo es vertical. Y por tanto, cualquier política económica es inefectiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es según Friedman y Phelps. ¿Ya? Muy bien. Según Friedman y Phelps. ¿Ya? Entonces, según Friedman, a corto plazo, la política es efectiva. A largo plazo es inefectiva.
¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Ya. Ahora vamos a estudiar. Bueno, eso es de 1978. En 1973, otro economista estadounidense, Robert Lucas, premio Nobel de Economía, alumno de Milton Friedman, estudia la curva de Phillips original en un entorno de expectativas racionales. Expectativas racionales significa que predecimos el futuro mirando lo que va a ocurrir futuro, en el futuro, ¿no? A ver, soy un agente de expectativas racionales. ¿Cómo pienso? A ver, eh, pienso de la siguiente manera. A ver, quiero predecir la tasa de inflación esperada, ¿ya? Quiero predecir la tasa de inflación esperada del futuro, ¿no? Para eso voy a utilizar toda la información teórica. A ver, anotar lo que estoy explicando, ¿no? Para que me sigan. Mm, Bueno, sería eso, como, a ver, siguiendo como, siguiendo eso sería, ya, a ver, entonces, siguiendo con esto, a ver, vamos a ver, como subtítulo. Entonces, en 1973, les decía, Robert Lucas estudia la curva de Phillips bajo expectativas racionales, ¿ya? Eh, entonces, qué va a llegar? No, pues vamos a hacer curva de Phillips, curva de Phillips ampliada con expectativas racionales. ¿Quién hace eso? Pues Robert Lucas, en 1973. En realidad hay varios trabajos, pero... ¿no? A ver, la ecuación número 6. Ecuación número 6. Eh, si las expectativas se cumplen, a ver, las expectativas se cumplen. ¿Qué significa que las expectativas se cumplen? Significa eh, que la tasa de inflación efectiva, tasa de inflación efectiva, es igual a la tasa de inflación esperada. La tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. ¿Eso qué implica? Eso implica que la ecuación número 6, si la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada, se van a anular. ¿Y qué va a quedar? HU va a ser igual a 0. HU es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que a corto y a largo plazo la política es inefectiva. Sí. A ver, Robert Lucas
fue alumno de Milton Friedman y fue mucho más que su maestro, porque Friedman todavía decía, a corto plazo existen beneficios, a largo plazo no. Pero Robert Lucas, bajo expectativas racionales, va a llegar a la conclusión que tanto a corto como a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. ¿Ya? ¿Y cuál es la justificación? ¿Ya? A ver, y para eso, un poco para contextualizar, Robert Lucas empieza criticando a su maestro. ¿Qué va a decir? Ah, expectativas adaptativas significa que los agentes económicos no se equivocan de manera sistemática. Se equivocan, vuelven a equivocarse y vuelven a equivocarse. Y lo peor es que no aprenden de sus errores. Entonces, no es expectativas adaptativas, expectativas racionales. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, a ver, primero quien introdujo, en realidad, quien habló de expectativas inicialmente fue John Mood en 1961. Pero ¿quién lo introduce en modelos económicos? Lucas. ¿Ya? ¿Y qué va a decir Lucas? Va a decir, si queremos predecir la tasa de inflación esperada, ¿a qué va a ser igual la tasa de inflación esperada? Va a ser igual a la esperanza matemática, estadística. La tasa de inflación esperada es igual a la esperanza matemática de la tasa de inflación efectiva condicionada, probabilidad condicionada, Bayes, condicionada en toda el omega. ¿Y qué es omega? Omega es el conjunto de toda la información teórica y empíricamente relevante. ¿Qué estamos queriendo? Predecir la tasa de inflación futura. Para eso vamos a utilizar toda la información teórica y empíricamente relevante. Si queremos predecir la tasa de inflación, ¿qué deberíamos utilizar? Datos pasados, omega, ¿qué incluye? Datos pasados y presentes de las tasas de inflación. Datos pasados y presentes de las diferentes medidas de dinero, M1 hasta M12. ¿Ya? En omega también está hasta dónde ha estudiado el ministro, hasta dónde han estudiado las autoridades económicas, monetarias y fiscales. Hasta importa dónde estudió el presidente del Banco Central de Bolivia. A ver, voy a exagerar. Si estudió en Rusia o en China, va a ser muy intervencionista, va a ser muy pro-Estado, ¿ya? Pero si estudió en Inglaterra o en Estados Unidos, va a ser muy liberal. Entonces, ¿dónde hayan estudiado las autoridades monetarias, Banco Central, fiscales y ministro de Economía, explica cómo se van a comportar? ¿Sí? ¿Cómo se van a comportar? Entonces, como en omega está toda la información, además, esto significa esperanza matemática. Esperanza matemática significa estadística, significa que es un predictor insesgado. Predictor insesgado. No es que los agentes económicos con expectativas racionales nunca se van a equivocar. Si se equivocan, se equivocan muy de vez en cuando, y lo más importante es que aprenden de sus errores. Y si se van a equivocar, a ver, recuerden, en omega está toda la información teórica y empíricamente para la variable que quiero predecir. Entonces, a ver, entre comillas, no debería equivocarme. Pero si me equivoco, va a ser debido a factores eminentemente aleatorios. ¿Eso qué significa? Que la predictoria insesgada
que la diferencia entre la tasa de inflación efectiva y la tasa de inflación esperada es eminentemente aleatorio, estocástico. ¿Ya? Como en omega está toda la información teóricamente, empíricamente relevante, casi nunca, entre comillas, me voy a equivocar. Y si me voy a equivocar, va a ser muy de vez en cuando, por cuestiones tan poco usuales como que llueva fuego. Eso nunca ha ocurrido. Entonces, no está en mi omega. No pude haberlo predicho, ¿no? Entonces, pero en todo caso, si me equivoco, es debido a factores eminentemente aleatorios. ¿Sí? Eso. ¿Eso qué implica? Que a corto y a largo plazo la curva de Higgs es totalmente vertical. ¿Ya? Totalmente vertical. Ya, para concluir, ya estamos casi en hora, tenemos 5 minutos exactamente. Para concluir con esto, voy a compartir la pantalla para mostrar lo que hemos estado estudiando, ¿no? Sobre evolución de la curva de Phillips. Lo que hemos estado escribiendo en la pizarra. Ya, hemos estado estudiando esto. Por lo que está escrito en el salón, vamos a ir también acá. Sería la grabación. Ya, entonces hemos estado estudiando esto. ¿Ya? Voy a ir rápido porque ya vamos escrito en el pizarrón, ¿no? La evolución de la curva de Phillips, ¿no? 58, 60, 73. Lo que nos falta todavía es muy bien hacer lo de Lucas, la curva de Phillips de la nueva macroeconomía clásica y la curva de Phillips de la nueva macroeconomía inicial. Eso sí, no hemos visto nada todavía. ¿Ya? Entonces, es esto, ¿no? Lo que hemos estado explicando es esto, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que esto acá es esto, ¿no? Las ecuaciones 3, 4 y 5, ¿no? La ecuación 3 y 4, la 3 es la Phillips 1958. La 4 es la de Phillips 1960. La 5 y la 6 es la curva de Phillips ampliada, extendida con expectativas adaptativas, ¿no? Y bueno, vamos con eso, ¿ya? Eso. Ahora, esto vale la pena, bueno, vamos a ver después. Es lo que estaba explicando, lo de la curva de Phillips de 1958, original, la más conocida como la relación. ¿Esta es la original o de la de 1960? 58 o 60. 58, ¿no? Porque es la curva de Phillips como la relación la tasa de variación de los estados monetarios, la tasa de deseo. ¿Sí? Acá está, ¿no? Lo que hizo Lipsen. ¿Sí? Lo que hizo Lipsen. ¿Cómo pasamos de variación de los salarios a variación en los precios? ¿Sí? Y esta es la curva de Phillips más conocida, como la relación entre tasas de inflación que depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Sí? Esto. Y esto es la curva. Ahora, quiero detenerme un rato acá. Bueno, acá puede resumirse lo que hemos estado viendo. A ver, estas tres curvas que tienen pendiente negativa son curvas de Phillips de corto o de largo plazo.
de corto plazo. ¿Sí? ¿Cuántas curvas tenemos de corto plazo? 3. A corto plazo existe curva de Phillips. La curva de Phillips tiene pendiente negativo. ¿Qué significa que exista curva de Phillips? Que es posible intercambiar bajas. Una política económica expansiva del gobierno disminuye la tasa de desempleo por debajo de U-Basa. Eso genera, ¿pero qué cosa? Inflación. De A a B, ¿qué ha ocurrido? El gobierno ha implementado una política económica expansiva que ha disminuido la tasa de desempleo por debajo de U-Basa a U-1. Eso, como ha disminuido la tasa de inflación, ha generado inflación. Pregunta por 5 puntos. ¿Cuál es la explicación para que la economía haya pasado de A a B y después de B a C? ¿Cuál es la explicación de que la economía ha pasado de A a B? De A a B, ¿qué ha ocurrido? La disminución de la tasa de empleo ha generado inflación. Han subido los precios y han subido los salarios. Pero ¿cuál es la cuestión clave? La cuestión clave es que han subido mucho más, ¿qué cosa? Los precios que los salarios. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? El modelo, el modelo de percepción de los trabajadores. De A a B suben los salarios, suben los precios suben mucho más que los salarios. Pero los trabajadores creen erróneamente que el salario real ha subido, cuando el salario real ha bajado. Entonces, de A a B, la explicación es modelo de percepciones erróneas de los trabajadores. Debe hacer en B, debe hacer los trabajadores se dan cuenta. ¿De qué? De que han sido engañados. De que los salarios, de que los precios han subido mucho más que los salarios. En realidad, el salario real no ha aumentado como ellos creían. El salario real ha disminuido. Entonces van a disminuir su fuerza de trabajo y debe hacer, va a aumentar la tasa de desempleo. Solamente en el corto plazo, fíjense, la economía pasa de A a B y de C a D. En el corto plazo podemos reduciendo la tasa de desempleo, pero eso va a generar inflación. Pero a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. En U-Basa, a largo plazo la economía pasa de A a C y de C a E. A largo plazo, el único efecto es inflación. A ver, dos conceptos están presentes, dos. Uno va a definirse a corto plazo, en tanto que la tasa de inflación efectiva sea diferente de la esperada. A largo plazo, la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada. Uno va a definir totalmente vertical, en un base. ¿Sí? Eso. Ahora, en esto, a ver, no se ve muy bien acá, pero, a ver. Bueno, me voy a acercar acá. Pero ¿qué es este mismo gráfico? En realidad, es el mismo gráfico. En este gráfico hay dos conceptos. Tasa natural de pago e hipótesis aceleracionista. Tasa natural de pago e hipótesis aceleracionista. Tasa natural de pago, U baja, es la tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. ¿Ya? Hipótesis aceleracionista. La política económica expansiva disminuye la tasa de desempleo por debajo de U-Basa, pero eso acelera los precios. Así. La política económica expansiva, al disminuir la tasa de empleo, acelera los precios. Hipótesis aceleracionista. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, ya estamos aquí. Bueno, si ya hemos visto. Bueno, estamos quedando acá. ¿Ya? Vamos a ver esto con mayor detenimiento. Expectativas nacionales y nueva macroeconomía clásica. ¿Ya? Con esto vamos a tener la curva de Phillips, que les decía, omega, ¿no? Omega, que la tasa de ocupación esperada es igual a la expresa matemática de la tasa de inflación condicionada en toda la información económica empíricamente relevante. Al final, el error va a ser eminentemente aleatorio, estocástico.
¿Eso qué implica? Que a corto y largo plazo la curva de Phillips es totalmente vertical. Según Lucas, con esto concluyó, tanto a corto como a largo plazo no existe trade-off. No es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Política económica inefectiva. ¿Ya? Quedemos acá.